Entonces, en lo que nos quedamos en el video anterior, creo que era algo acerca de qué hacer ante un elemento tan fuerte como una contingencia, simplemente algo muy negativo en una escala muy, muy grande. Como esto que sigue sucediendo ahorita, ¿no? Con este famosísimo virus. Pero pues igual creo que era lo del supuesto sistema o plan de ataque, sí, un superpoderoso plan de ataque para cualquier tipo de piedra que se nos fuera atravesando en el camino. Seguí pensando acerca de eso un poco, nada más un poco. Y me di cuenta que no solamente es importante cómo acabar con un problema, ¿no? Que viene siendo de la parte más importante, de la parte principal en donde todos nos enfocamos o centramos nuestra atención. Que sí, obviamente no es importante, porque para poder llegar a esto que estoy a punto de hablar, pues tenemos que haber pasado por eso. Entonces, cuando ya se logra salir de algo de este tipo de cosas negativas o que retrasan o generan un retroceso en cualquier tipo de sociedad, sistema o tema del que se esté hablando, pues lo importante es qué se va a hacer después, ya que se supera. Y no hablo simplemente de reconstruir algo, o continuar, o echarle más ganas a algo. No solamente me refiero a eso. A lo que voy es qué se va a hacer con todo lo aprendido, sí, con toda la información, con toda la información recabada. Por ejemplo, con cifras que se hayan obtenido, con estadísticas, número total de daños, número total de elementos positivos generados durante todo ese periodo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es algo en donde ya aquí se vuelve un poco fantasioso, pero no lo suficientemente fantasioso como para no tener el ánimo de compartirlo o de decirlo así. Porque al final, quién sabe, en esto ya es verdad, ¿no? Y pues, qué bueno que fue verdad. Entonces, ese tipo de información o de recopilación de datos y todo eso, pues debe de existir a lo largo de toda nuestra historia, de distintos temas, de medicina, de política, de alimentos, de infraestructura, de elementos, sí, hablando específicamente de los elementos como hidrógeno, carbón, todo ese tipo de cosas. Y bueno, centrándonos muy específicamente en nosotros, pues en la sociedad, ¿no? Hablando desde un punto de vista muy antropológico o social. Y todo esto para qué? ¿Qué es lo que quisiera lograr o lo que debería de existir la posibilidad de que se logre? De que si se ven datos recopilados, por ejemplo, de 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, acerca de distintas disciplinas, sí, no solamente las que acabo de mencionar, acerca de cualquier disciplina, si tiran un dado, un donicosaedro, un dodecaedro, lo que quieran, y sacan ese tema. Entonces, dependiendo de la información que se puede obtener de todas esas décadas, de todo ese siglo de información recabada, y viendo cómo es que se está comportando nuestra sociedad, por ejemplo, durante los últimos 20 años, del 2000 hacia acá, al 2020, sería bueno suponer que tal vez ahí en esas gráficas, en esos números, en esas tablas, debe haber algo muy certero o muy fundamental que nos permita predecir el futuro, pero no simplemente como lo hacemos con el pronóstico del tiempo, ¿sí? No simplemente poder predecir el tiempo de una manera muy exacta una semana en el futuro, que igual siempre se tiene que estar reanalizando el sistema y los datos. Ya un mes entero se vuelve un poco más complicado y pues un poco más flexible, por así decirlo. Entonces aquí es donde entra al 100% lo que es lo fantasioso. Todo esto asumiendo que en el universo, en la existencia y en nuestro plano, por decir algo,
siempre los ciclos se repiten o siempre hay un periodo de repetición o hay un ritmo de las cosas. Entonces, lo difícil de poder predecir el futuro basándonos en información pasada, ¿sí? Información en donde no había redes sociales, no había smartphones, no había pues todos los avances que tenemos ahorita, sí, simplemente la sociedad que tenemos ahorita pues no la había en aquellos entonces. Eso simplemente ya infiere pues un cambio de 720 grados prácticamente. A lo que voy es, la información ya está ahí. Sí, cuanta, toda la que queramos. Sí, toda la información está ahí. En libros, en tablas, en periódicos, incluso ya videos, recopilaciones, compilaciones, compendios y todo lo que quieran. Entonces, creo que nuestro retraso, por así decirlo, o la manera en la que no somos capaces de leer las cosas, es ahí en donde radica nuestra habilidad de poder predecir el futuro, pero de una manera muy, muy acertada y con periodos pues, de tiempo muy, muy alargados. Entonces, no es precisamente que exista un método de 5 pasos o 10 pasos para poder predecir el futuro. No. Pero me imagino que va a terminar siendo un sistema muy, muy complicado porque estamos hablando de algo bastante serio, sí, bastante pues peligroso en potencia, como lo hemos visto en mil y un películas y las vamos a seguir viendo, historias, novelas y demás. De todo lo que confiere o lo que conlleva poder predecir el futuro de una manera muy acertada o con un margen de error muy, muy reducido, muy pequeño. Sería muy, muy peligroso o aterrador en las manos de ciertas personas equivocadas, por decir algo. Entonces, igual, no creo que sea posible así simplemente por decirlo y ya poder llevarlo a cabo, ¿no? Pero no habría que descartar la posibilidad de que se pudiera hacer algo de esa, pues de esa naturaleza, de esa índole, ¿no? Porque en esto no se ha intentado, por lo tan descabellado que puede escucharse, que estoy totalmente de acuerdo, es muy descabellado, prácticamente imposible, pero es ahí en donde está en donde está la esquina que nadie a la que nadie le ha alumbrado un poco, ¿no? Esa esquina que quién sabe si es esquina, pero que se puede esconder información muy valiosa o métodos, sistemas, descubrimientos, inventos y demás muy, muy valiosos para el ser humano, tanto individualmente como en su colectivo, como en la sociedad en general. Entonces sí, es un método mucho más austero sí, que una máquina del tiempo, que todo un aparato mecanizado que nos permita ir al futuro y al pasado. Sí, porque este método en particular pues es precisamente para predecir el futuro. Sí, el pasado ahí está, de hecho nos estamos basando en el pasado para poder predecir el futuro. Algo como lo que se hace en prácticamente muchas disciplinas de poder predecir tendencias, sistemas meteorológicos, actitudes, comportamientos sociales y todo esto, pero ahora sí que explotándolo, ¿sí? De una manera muy excesiva. Usar el pasado literalmente para poder predecir el futuro dentro de unos 100, 200 o 1000 años. Sí, es ahí donde radica la fantasiosidad de toda esta propuesta. Sí, sí. Muy bien. Por este video es todo. Nos vemos luego.